Hola, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas Ay, noches. Buenas noches. eh, Hoy es lunes 1 de agosto del 2022. Bienvenidos al programa Agondanters, lectura, análisis y discusión del libro de Durantia, nuestra quinta revelación. Nosotros somos Axel Gutiérrez, Héctor Landín Buenas noches, mucho gusto a Buenas todos. noches. y Richo Van Dyck, transmitiendo en vivo todos los lunes a las 22 horas de la Ciudad de México por Urantia TV, Red Internacional Urantia, y en Facebook por la página de Mascalit Lokenawaki. Yo creo, por un lado, que sí hay cosas que están como dadas en cuanto a destino, ¿no? O sea, el propósito de cada individuo, yo creo que venimos a hacer algo, ¿no? No lo sé. Pero en el caso de Jesús, o sea, que decía, si él hubiera utilizado su divinidad, claro que podría haber anticipado que Juan iba a morir, ¿no? Pero recordando como que los votos que él mismo eligió para sí mismo, y dijo, pues no, ¿no? O sea, vivo esta parte como humano, como debe ser, ¿no? Entonces, creo que en esa inteligencia, pues es que él pues no tiene acceso a esa información, aunque podría, ¿no? Pero él mismo dice, no me adelanto, o sea, que sea lo que tenga que ser. Y al final, pues el que decide es Herodes, ¿no? Si es Herodes el que lo mata. ¿Sí? Sí, se lo des. Entonces, o sea, incluso creo que es en el documento anterior, es de que Jesús dice, bueno, si, si sale, pues nos aventamos juntos. Y si no sale, pues empiezo como ya lo tengo pensado, ¿no? Uh-huh. Entonces él como que respeta el periodo de Juan hasta que escriba su destino, ¿no? Hasta que suceda su destino. Entonces una vez que sucede es cuando dice, ok, ¿no? Como que no le sorprende, pero tampoco es como que lo haya anticipado. Simplemente da tiempo a que suceda, ¿no? Y más bien yo creo que Jesús era analítico, o sea, él sí se adelantaba un poco a lo que, a ver, está pasando esto, entonces va a haber esta consecuencia, ¿no? Igual con su misma muerte. O sea, él sabía, estoy predicando, ya los sacerdotes están, entonces, ¿qué es lo que buscan? Tarde o temprano, pues sí, me van a matar porque ya los hice enojar, en pocas palabras. Es una pregunta que también yo mucho antes de leer, yo sí decía, bueno, ¿por qué se dejó matar? ¿Por qué no hubo una intervención, ya no digamos del mismo padre, pero sí de él con los poderes que tenía, de evitar, de evitar su muerte? Pero como hemos ido leyendo, tuvo una razón de ser todo, hasta su misma muerte, no de la manera que fue. El mismo libro, recordemos que no debió de haber sido con ese modo sanguinario con el que fue asesinado, pero que debió de haber pasado, sí debió de haber pasado. Una pregunta, ¿qué representa el bautismo de Juan? O Sí, sea, pero sí, arrepiéntete, Juan ¿no? era, sí Juan era era conversión, ¿no? arrepiéntete, Arrepiéntete, conviértete. y de los apóstoles ya de Jesús era cree. Yo sí lo he entendido, de que era más, Juan era un poco más drástico y más, pues sí, o sea, en convertir a la gente. Era, pues si vas a creer a ese convencimiento con comprometerlos, pues. Si se fijan, fue más, aunque la gente sí quería con Juan, en su momento el bautismo, si era para él, si era un requisito para entrar en el reino. En cambio, con Jesús no era requisito. La misma gente pedía, por lo menos de Juan, pues pedía, volvemos a lo mismo, esos de los rituales, de querer ver algo para estar convencidos. Entonces, por eso dio de alguna manera, siento yo que Jesús dijo, bueno, pues adelante, ¿no? No es mi idea hacer un ritual para que la gente entre al reino, sino que la gente con la simple fe hacia el Padre puede entrar al reino, nada más. Pero si quieren, tampoco voy a prohibir que si la gente quiere ver algo para sentirse que ya está dentro del reino, pues vamos a seguir con el bautismo de Juan, pero ya no con el mismo rigor a lo mejor que lo manejaba. Fue más que nada cambiar el sentido y de Jesús ser flexible precisamente en ese sentido para, pues la gente, repito, que quería ver algo, verla,
ver si, pues ya me siento me mojaron la cabeza, o como haya sido, me bañaron todo, pero ya pertenezco a este movimiento, ¿no? Muchas veces, como lo hacemos hoy en muchos grupos, ahorita en la actualidad, que es un ritual para pertenecer a tal grupo, pues la gente, pues queriendo, ¿no? Pues quería ese ritual, para sentirse integrado. Sí, como mencionan ustedes dos, cuando los apóstoles de Jesús dicen, bueno, ok, bauticen, ¿no? Ya le cambian el sentido, ¿no? al bautismo, y se convierte en la manifestación pública de la entrada al reino de los cielos, ¿no? La entrada, como dice Héctor, a ese proyecto universal, ¿no? De aceptar y trabajar nuestro perfeccionamiento como criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio, ¿no? Y en el capítulo 136, en la página 1511, hay un texto que habla, y ya lo mencionamos en su momento, ¿no? en alguna de nuestras reuniones, del Jesús que fue bautizado, ¿no? Y así dice el texto: cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser bautizado, era un mortal de este mundo que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con su espíritu. Estuvo de pie en el Jordán ese día como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, él, cuando fue bautizado, pues ya había cumplido esa meta, ¿no? Y eso es lo que finalmente representa, ¿no? Ya para nosotros, ese bautizo le entro a ese proyecto, ¿no? De perfeccionarme como ser humano, crecer espiritualmente, ¿no? Y ser parte de este proyecto, ¿no? del reino de los cielos, ¿no? El Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección. El Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección. ¿A qué creen que se refirió con esto, Jesús? Sonaría a un Dios caprichoso, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, ¿no? Por ser... y muchos lo tomarían así, luego digan, pues entonces Dios hace lo que quiere, ¿no? Sí lo hace, yo digo que sí lo hace, pero sin salirse de sus mismos parámetros que él ya puso. Sus mismas leyes no las transgrede, igual como Jesús en este caso, de aquí no transgredió por transgredir las leyes naturales. Entonces el Padre igual actúa bueno, yo ya puse unas reglas, voy a respetar esas reglas, pero igual digo que sonaría un poco como un trabalenguas, pero con esas mismas reglas voy a manifestarme, como bien lo acaban de decir ustedes, a mis criaturas. Y en este caso, pues sí, conforme nos vamos espiritualizando más, vamos teniendo más discernimiento espiritual, creo yo que por medio de nosotros va actuando el Padre, se va revelando. Tienes que pasar por esa experiencia, tienes que experienciar para que aprendas, ¿no? Y precisamente nos vieron así tan fregados, ¿no? Tan abajo, tan animales, tan ¿no? básicos. Tan básicos que dijeron, ¿sabes qué? A nuestro ser más pequeño, que es el ser humano, vamos a darle una chispa de Dios, ¿no? Una chispa del Padre Universal diluida, ¿no? Y ahí está. Y ahí nos la pusieron en nuestra mente, ¿no? ¿Para qué? Para que lo escuches, ¿no? Esas recomendaciones, esa es la voluntad, ¿no? La voluntad de Dios, son esas recomendaciones que no son obligatorias, ¿no? Ahí es donde está el crecer espiritualmente, escucharlo, hacerlo, o seguir de tercos con nuestra mente animal y decir, no necesito tu control, ¿no? Déjame hacer como yo lo haga, ¿no? Y ahí nos estamos tropezando. Y precisamente esta frase de el Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección, fíjense que yo lo vi diferente, un poquito diferente, ¿no? Estamos hablando de percepciones y fíjense, ¿no? Aquí yo lo entendí diferente. Y es precisamente esa recomendación de nuestro ajustador de pensamiento, de esa chispa divina
¿no? Que dependiendo de nuestras características, elige los métodos de su propia elección para guiarnos, ¿no? Entonces, que acabamos de escuchar, Axel, ¿no? Cómo, pues en tu crecimiento espiritual, tu ajustador de pensamiento te fue llevando a los lugares indicados, ¿no? Igual Héctor tiene su historia, yo también tengo mi historia.